Vamos a resolver este problema de movimiento circular uniforme. Nos dicen lo siguiente: la rueda de una bicicleta tiene 30 centímetros de radio y gira uniformemente a razón de 45 vueltas por minuto. Y nos piden calcular la velocidad angular en radianes por segundo, velocidad lineal de un punto de la periferia de la rueda, ángulo girado por la rueda en 30 segundos y el número de vueltas en ese tiempo. Vamos a empezar tomando los datos de inicio del ejercicio. El primero es que el radio de la rueda es de 30 centímetros. Vamos a pasar, como siempre, los datos al sistema internacional. Tendríamos 0,3 metros. Por otro lado, nos están dando un dato que es que está girando a razón de 45 vueltas por minuto. Bueno, nos damos cuenta de que ya estamos en el primer ejercicio porque las vueltas por minuto están relacionadas con la velocidad angular. Tiene que ver con el giro que hace la rueda y no tanto con lo que recorre, la distancia recorrida. Entonces vamos a establecer el valor de la velocidad angular, pero nos piden que sea en radianes por segundo. Por lo tanto, vamos a traducir ese valor de velocidad angular en radianes por segundo. También se utiliza muchas veces el dato de revoluciones por minuto. Si os fijáis, es lo mismo, revoluciones y vueltas es exactamente igual. Y lo que vamos a hacer va a ser utilizar un factor de conversión, en este caso 2 factores de conversión, para poder establecer el dato en el sistema internacional. Las revoluciones por minuto, vueltas por minuto, se podrían escribir así, de manera que para pasarlo al sistema internacional tendríamos 45 revoluciones por minuto, una revolución son 2 pi radianes pasado a ángulo, y por otro lado sabemos que un minuto equivale a 60 segundos. Si nosotros calculamos estos datos, nos va a quedar 90 pi, simplificamos lo que podamos, 90 pi radianes, dividido entre 60 segundos, y si lo simplificamos un poquito más, puesto en función de pi, sería 1,5 pi radianes por segundo, o bien, si utilizamos cifras decimales, sería 4,71 radianes por segundo. Vamos con el segundo apartado. En el segundo apartado nos piden la velocidad lineal de un punto de la periferia de la rueda. Por ejemplo, si escogemos este punto de aquí, el punto P, sabemos que el radio va a ser 0,3 metros, la distancia que hay al centro de giro, y la velocidad que me están pidiendo es esa velocidad, que es una velocidad lineal, y depende de la posición dentro de la rueda. Sabemos que no es lo mismo la velocidad lineal con la que gira un punto cercano al eje de giro que un punto más alejado. Y también sabemos cuál es la relación que existe entre las magnitudes angulares y las magnitudes lineales. La velocidad lineal va a ser igual a omega multiplicado por r, de manera que, sustituyendo por los datos que tenemos anteriores, primero lo voy a hacer en función de pi y después lo haré sustituyendo. Esto nos queda 0,45 pi metros partido por segundo, que calculado con el valor de pi sería 1,41 metros partido por segundo. Ya tenemos el segundo dato. Este es el módulo de la velocidad de un punto cualquiera de la periferia de la rueda, que está en el extremo. Vamos con el C. Nos piden ahora el ángulo girado por la rueda en 30 segundos. Tenemos que relacionar, por tanto, el ángulo que se gira con el tiempo que emplea en girar. Para eso vamos a utilizar precisamente la definición de velocidad angular. Ya hemos visto que en un movimiento circular uniforme la relación que existe entre el ángulo girado y el tiempo es precisamente la velocidad angular, que se define como variación de ángulo en un tiempo determinado. Como nuestro objetivo es calcular el ángulo girado, el ángulo que gira, vamos a despejarlo y sustituimos por el dato que tenemos. Omega, vamos a utilizar el dato en función de pi y vamos a multiplicarlo por los 30 segundos que nos dicen que está girando la rueda. Y nos va a salir 45 pi radianes. Lo vamos a dejar así porque normalmente los datos en radianes siempre se ponen en función de pi. Nos va a ayudar también a hacer el siguiente ejercicio.
En el siguiente ejercicio nos piden el número de vueltas en ese tiempo, es decir, en esos 30 segundos. Y aquí lo podemos razonar de dos maneras. Vamos a hacer un primer razonamiento, que es utilizando precisamente el dato que acabamos de conseguir. Sabiendo el ángulo, que son 45 pi radianes, vamos a hacer una proporción. El número de vueltas va a ser el ángulo que gira en un determinado tiempo dividido entre el ángulo correspondiente a una vuelta. Nosotros sabemos que una vuelta son 2 pi radianes, es decir, que serían 2 pi radianes por vuelta. Así que, sustituyendo por los datos, 45 pi radianes dividido entre 2 pi radianes por vuelta, me va a salir el número de vueltas que ha realizado, que son 22,5 vueltas. Es decir, va a dar 22 vueltas completas y la mitad de una vuelta. Esto sería una forma de resolverlo. Otra forma sería simplemente darme cuenta de que en el enunciado del ejercicio ya me están dando las vueltas por minuto. Por lo tanto, puedo utilizar directamente ese dato para poder saber cuántas vueltas ha realizado en 30 segundos. En esa segunda forma de resolverlo, podemos poner que si son 45 vueltas por minuto, y nosotros sabemos que, bueno, podemos poner aquí número de vueltas, nosotros sabemos que 30 segundos es medio minuto, simplemente podemos multiplicar por 0,5 minutos y el resultado que nos va a salir van a ser las 22,5 vueltas que nos han salido en el apartado anterior.